Hola amigos y seguidores de Alfa y Omega, sean nuevamente bienvenidos a un nuevo programa. Hoy vamos a estar hablando más que nada a los jóvenes, tratando de incentivarlos tal vez un poco a la tarea del Evangelio, ¿sí? Eh, Hace tiempo que se viene hablando ya de que los jóvenes se van de la iglesia, no vuelven más, prefieren irse al mundo, buscando los placeres de esta vida. Incluso muchos jóvenes que han nacido dentro del seno de la iglesia, que han sido criados, eh, desde chicos cantaron canciones, escucharon la palabra de Dios, estuvieron presentes en los sermones, pero sin embargo eso no ha alcanzado o no ha impactado dentro de sus vidas para poder continuar con el Evangelio o poder seguir practicando la palabra de Dios, eh, ser luz en este mundo, como nos dice, o también, si bien sus padres han intentado inculcarle, sus abuelos, quienes sean, esto no ha impactado, no ha calado muy profundo dentro de sus vidas y cuando llegan a la adolescencia, esa etapa tan difícil que nos toca absolutamente a todos, se van de la iglesia, cuando crecen un poco más, empiezan a estudiar, se van siguiendo los caminos de Satanás y que ha impactado muy negativamente. Entonces, lo que queremos hablar hoy es acerca de este tema tan preocupante en los tiempos del fin, sobre todo, ¿sí? Como lo dice también en Proverbios, que instruye al joven en su camino y cuando sea y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero, sin embargo, vemos que hoy no es tan así la cosa, ¿no? Que los jóvenes se apartan muy rápidamente de los caminos del Señor. Entonces, un versículo que creo yo debería ser importantísimo si lo leemos detenidamente y si nos ponemos a analizar eh, y lo leemos palabra por palabra, debería ser algo que impacte nuestras vidas de una manera eh, que directamente eh, nos tire por la lona, porque Jesús se ha entregado por nosotros y eso es lo que más importa. Él se ha entregado por nuestras vidas para que nosotros tengamos o alcancemos la vida eterna. Entonces vamos a leer Marcos capítulo 15, ya finalizando el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, uno de los, creo que es el Evangelio más corto. Entonces, Marcos capítulo 15, los versículos 36 y 37, por ahí son versículos cortos, pero que si lo leemos detenidamente, debería impactarnos, deberíamos analizarlo, eh, deberíamos pensar y meditar en ello, porque por más que sean cortos o tal vez lo leamos rápidamente o lo hemos leído muchas veces, debería impactar nuestras vidas. Disculpen que repita, sea tan repetitivo con la palabra impactar, pero me parece que es la palabra adecuada para esto, ¿sí? Entonces, Marcos capítulo 15, versículo 37 y 38. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Entonces, ¿entendemos realmente el significado de estos versículos? Jesús, el hombre que cumplió a la perfección la ley, sin desviarse ni un ápice, fue el único capaz de realizar este sacrificio de manera completa y eficaz. Pero rara vez nos ponemos a analizar o nos ponemos a meditar en el beneficio que nos fue regalado, porque a pesar de que nosotros deberíamos nosotros estar ahí, al lado de los ladrones, Jesús fue a ocupar ese lugar que nos correspondería por derecho. Y como dice el versículo 38, el velo se rasgó de arriba abajo, de arriba hasta abajo. El velo era esa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el lugar que todos tenían prohibido entrar, incluso el sumo sacerdote. Solo podía entrar una sola vez al año en la fiesta del Día del Perdón, ¿sí?
según los libros sagrados judíos, porque sabemos que los judíos tienen otros libros sagrados que son comentarios de sabios judíos que dan detalles sobre el templo y su ministerio, y en uno de ellos dice que el velo medía 18 metros de largo por 12 metros de ancho y 12 centímetros de espesor, y que se necesitaban 300 hombres para levantarla cuando estaba mojada, porque seguramente, aunque la Biblia no nos diga, seguramente lavaban cada tanto el velo, ¿no? Y que el velo se haya rasgado por completo quería demostrar que el acceso a Dios estaba disponible. De ahora en más los sacrificios quedaban atrás. Como dije, el sacrificio perfecto había sido realizado y al rasgarse el velo, Dios declaraba que Él aceptaba dicho sacrificio. Y una carta que nos habla mucho sobre el tema de comparando eh, los antiguos sacrificios con el sacrificio perfecto que hizo nuestro Señor Jesús, es la epístola a los Hebreos. Hebreos capítulo 10, vamos a leer un par de versículos. El versículo 1, por ejemplo, nos dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. El antiguo pacto no puede limpiar enteramente de pecados como sí lo hizo la sangre de Jesús, porque esto era una simple sombra, una imagen de Cristo que se cumplió en su persona. Si leemos detalladamente cada mandamiento del Antiguo Testamento, veremos la imagen de Jesús en ella y de cómo Él la cumplió al pie de la letra. En algunos puntos puede ser difícil encontrarles el sentido a algunas de ellas, pero podemos estar seguros de que es así, de que Jesús se encuentra en la sombra de cada mandamiento o de cada sacrificio que se realiza. Y quisiera que podamos estudiar esta epístola de los Hebreos, este capítulo 10, versículo a versículo, pero eh, no podemos, es para no alargar demasiado el video y no se torne muy aburrido. Tal vez en alguna otra oportunidad podríamos hacerlo, pero les pido a ustedes en sus casas que lean al menos hasta el versículo 25 de este capítulo 10, pero quiero centrarme rápidamente en los versículos que me parecen a mí más importantes aquí, o los que quiero resaltar, que es desde el versículo 26 hasta el 29 más o menos vamos a leer, ¿sí? Y dice así el versículo 26 de este mismo capítulo 10: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, una vez que hemos recibido el bautismo, que hemos pasado por las aguas del bautismo, que se supone que ahora somos conscientes de que entregamos nuestras vidas a Cristo, nuestras vidas para que Él utilice como de la mejor manera que a Él le parezca para el crecimiento del cuerpo, que es la iglesia. Entonces nuestras vidas deben perseguir, como dice en el cartel que se encuentra en la iglesia ahí en 2 de mayo, seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero como dije al principio, hay cosas que ya damos por sentado y como lo hemos leído tantas veces a ese cartel y que está hace tantos años, que ya no prestamos atención a lo que realmente significa. Pensemos, por ejemplo, que si tuviésemos un cartel en nuestra iglesia que dijera supermercado, y bueno, van a entrar en la iglesia y van a decir que ese cartel es bastante raro que diga adentro de una iglesia que diga supermercado. Pero después de algunos años ya vamos a estar acostumbrados a que esté ese cartel ahí que diga supermercado y ya no le vamos a prestar atención.
Tal vez la imagen que le intento demostrar no sea perfecta, pero es la mejor que se me ocurre rápidamente. Entonces, eh, si por ahí también, cuando entramos a la iglesia, eh, cuando entramos cada sábado a la iglesia, o cuando vamos a adorar a Dios, y luego ya lo damos por sentado que debemos ir a la iglesia y es todo un ritual que se torna aburrido, se torna ya monótono, entonces ya no prestamos mucha atención. Bueno, sí, hay que cantar, luego viene la oración, luego pasa el hermano a leer o a traer la palabra de Dios, luego se canta de vuelta y luego la oración y después termina y cada uno para su casa. Pero entonces, debemos, deberíamos estar contentos de poder llegar a los pies de Jesús, de poder entregarle todas nuestras cargas, de poder contarle todas nuestras penurias o las cosas que nos pasan. Deberíamos tomar eso como un regalo y algo hermoso que Dios nos da, pero sin embargo nosotros estamos tan acostumbrados a que ya lo damos por sentado esas cosas que se nos torna aburrido, se nos torna monótono, queremos que pase la hora para terminar con esto y no debería ser así. Entonces nuevamente entendamos que si pisoteamos la sangre de Cristo, como nos dice este mismo capítulo 10, esa sangre que Él entregó por nosotros, por mí, por ti, por el pobre, por el rico, por tu amigo, por tu enemigo, o por aquel que parece que no lo merece también, por todas esas personas que han nacido y por aquellas que nacerán, incluso por aquellas que están a favor del aborto y cosas semejantes, por todas esas personas, Cristo entregó su vida, ¿sí? Y damos esas cosas por sentado, no lo pensamos, no lo pensamos detenidamente, que Cristo entregó nuestras vidas por nosotros. A pesar de que somos hijos malos o somos hijos desobedientes, Jesús se entregó por nosotros para que podamos obtener la vida eterna. Y este mensaje por ahí está más dirigido para los jóvenes, quienes rechazan o retrasan el llamamiento, o que tardan en bautizarse, o al hacerlo no hacen ninguna tarea relacionada con el Evangelio. Con Eliezer comenzamos este ministerio de Alfa y Omega hace unos cuantos años y aún está vigente, ¿sí? Seguimos haciendo los programas, eh, algunos programas Eliezer hace por separado, otros programas lo hago yo, como este mismo mensaje, lo hago yo por mi cuenta. Entonces, debemos seguir trabajando, no quedarnos, ¿no?, en el hecho de habernos bautizado y bueno, ya está. Allí es en realidad cuando comienzan las pruebas, debemos en realidad comenzar a trabajar más activamente por el Evangelio y seguir adelante. Entonces, y aquella vez cuando hicimos esa charla con Eliezer sobre la capacitación para dirigentes en la ciudad de Oberá, habíamos dicho que la iglesia debe innovarse en cuanto a no hacer las mismas cosas que las otras iglesias, pero caemos nuevamente en copiar los mismos formatos que las demás. O sea, sigue siendo todo lo mismo. Y con respecto a este tema de la charla para dirigentes, hace algunas semanas recibimos una nueva invitación para realizar una nueva exposición cuando tengamos alguna oportunidad. Así que desde ya estamos trabajando con Eliezer en este proyecto para poder brindar una mejor capacitación para los jóvenes que todavía están en una etapa muy temprana, ¿sí? Pero sabemos que lo vamos a hacer de la mejor manera posible con la dirección del Espíritu Santo. Y tenemos que recordar que los jóvenes van a ser quienes van a tomar la posta en un futuro no muy lejano, no muy lejano, ¿sí? Y estos no se están preparando adecuadamente para realizar el trabajo. Entonces es menester que los mayores los guíen correctamente, las jóvenes aprendan las canciones difíciles eh, o que aprendan las notas, porque mi esposa siempre me dice que hay himnos difíciles que tienen ciertas notas que ellas por ahí no saben o que la melodía no la saben y que solo las mujeres mayores las saben y estas no van a vivir por siempre. Entonces
es algo que las jóvenes también eh, tienen que aprender. Y hace un par de semanas también se realizó allí en la localidad de 2 de Mayo creo que es la cuarta reunión de mujeres que habían tratado acerca de la oración. Entonces las hermanas también eh, trabajando en este tema que es difícil también, el tema de la oración, los jóvenes que se van, que se apartan y que hay que seguir trabajando en esto, ¿sí? Hoy por hoy los jóvenes ponen cualquier excusa para retrasar o rechazar el llamado a trabajar por el Evangelio. Dicen, soy muy joven, o ahora cuando termine de estudiar, o cuando me reciba, cuando forme mi familia, justo ahora que estoy comenzando un nuevo negocio, no conozco lo suficiente la palabra de Dios y así cientos y cientos de excusas. Vamos a ver un par de ejemplos aquí que tenemos. Solo veamos cuando Dios llamó a Moisés. Lean Éxodo capítulo 3 y el principio del capítulo 4, sobre todo el capítulo 4, donde Dios llama a Moisés y éste comienza a decirle que él no está preparado, que no le van a creer, que él es torpe de lengua y tardo en habla, y que envíe a quien debía enviar, porque Moisés no era su hombre, o al menos eso creía él, sí. Pero Dios no se rindió con Moisés, sino que insistió porque vio su potencial o vio su corazón, ¿sí? Vio que tenía un corazón sincero que no toleraba la injusticia. Y todo el que haya leído el Pentateuco sabe el gran líder que fue Moisés, ¿no? Luego el siguiente ejemplo es Jeremías capítulo 1. Vamos a leer apenas un versículo o dos. Jeremías capítulo 1 dice, versículo 6, y yo dije, ah, Señor Jehová, he aquí yo no sé hablar porque soy niño. Y entonces él también puso esa excusa cuando Dios le había llamado, diciendo que él era un niño. Pero la palabra para niño aquí, que es Nahar, es un joven o adolescente, un joven adolescente que está en edad para casarse, pero que aún está soltero y no un niño pequeño como uno cabría esperar, ¿sí? Entonces él era un joven eh, de unos 13 años más o menos en adelante, eh, ya estaba más o menos maduro y entonces Dios ya comenzó ese llamado eh, a Jeremías, ¿sí? Entonces, sabemos que Jeremías profetizó durante unos 40 años más o menos y así cumplió su cometido, convirtiéndose en uno de los llamados profetas mayores, no por la magnitud de su ministerio profético, sino por la extensión de su libro, junto a Isaías, Ezequiel y Daniel, ¿sí? Y por último, todos conocemos la historia de Jonás, quien intentó escapar de Dios subiéndose a un barco y siendo luego tragado por ese gran pez. Y esto es solo para que veamos que es imposible escapar de Dios. Y al fin y al cabo, Jonás predicó en Nínive donde el pueblo se arrepintió. Entonces, si Dios quiere usarte, no hay que rechazar el llamamiento. Tal vez puedes creer que no es el momento, pero Dios que todo lo sabe y sabe perfectamente cuándo es el momento oportuno. Rechazarlo puede tener consecuencias muy graves para tu vida y tu entorno también. Jesús mismo dijo que a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad a Dios para que envíe obreros para cosechar su mies. Entonces, es necesario trabajar por el Evangelio y sabemos que hay muy pocas personas interesadas, incluso hay hermanos que naciendo dentro de la iglesia, o aquellos que aceptaron también que vienen de afuera, como es mi caso, hay muchas personas que eh, no quieren trabajar o están allí muy cómodos, van a la iglesia a sentarse nada más, a escuchar, a cumplir con el protocolo, sí, y luego eh, para su casa, sí, pero hay muchas cosas que hacer. Entonces hay cientos de personas, quizá miles,
de personas que desean escuchar de la palabra de Dios, pero estando metidos en el mundo o imposibilitados por las malas amistades, tal vez le falta ese pequeño empujón para caer a los pies de Jesús. Y nosotros podemos ser ese medio para que ellos lleguen a Jesús, ¿sí? Y el apóstol Pablo le dejó 2 epístolas a Timoteo, dándole recomendaciones y directrices de cómo seguir el ministerio que él estaba llevando a cabo en Éfeso, ¿sí? Ya eh, el apóstol Juan era quien estaba a cargo de esa iglesia en Éfeso, eh, pero estaba haciéndose viejo ya, a pesar de que él viviría hasta alrededor del año 100, donde recibió la revelación del Apocalipsis en la isla de Patmos, estando allá preso, ¿sí? Eh, pero por esos años, en el 62-64, Pablo estaba ya preso y sabiendo que su muerte estaba por llegar, había sido condenado y estaba pronto a ser sacrificado, como él mismo lo había dicho. Entonces, Timoteo, quien era un converso de la ciudad de Listra, de la cual todos tenían buen testimonio de él, lo pueden leer ustedes en Hechos capítulo 16, lo habíamos tratado ya en los programas de A la luz de la luz de la lámpara, sí. Eh, y este llevó el pastorado de la iglesia de Éfeso hasta el año 97, cuando fue sentenciado a muerte. No pude saber de qué manera, traté de averiguar de qué manera había muerto, si lo habían crucificado, le habían decapitado o de qué manera, pero no pude saber de qué manera había muerto Timoteo. Lo cierto es que murió un par de años antes que el propio apóstol Juan. Y Pablo también escribe a Tito para que prepare líderes. Vamos a leer esta pequeña porción para ir terminando ya. Tito, capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice así: a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Entonces, el apóstol Pablo tenía esa preocupación por los jóvenes, de que debía dejar gente preparada para el futuro de la iglesia. Así que también nosotros debemos prepararnos y ver que los jóvenes también sigan el camino del Evangelio. Y los propios padres también, no solamente sean los pastores, diáconos o dirigentes que haya dentro de la iglesia, sino también los propios padres a veces tienen la culpa de no inculcarles un poco más, de no aguijonearles, de que sigan, que vayan a los ensayos del coro provincial, que vayan a las reuniones, que vayan a los cultos de jóvenes y demás, que se preocupen, que se integren, que estudien la Biblia, ¿sí? Que es lo más importante también, que aprendan, que luego cuando tengan que ocupar algún cargo estén preparados. Entonces, que los padres también sean guías, no sean solamente los padres, sino que los guíen dentro del camino del Señor. Así que esto es lo que tenía para decirles, que, como dije al principio, este mensaje está más dirigido a los jóvenes para que no rechacen el llamado que nos puede hacer nuestro Dios. Así que muchas gracias y hasta la próxima.